El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estamos con una miniserie que se llama Imagen y Semejanza. Y vamos a mirar la primera parte. Dios quiere que sus hijos vuelvan a lo que Él hizo al principio. Es decir, como Él hizo las cosas al principio. Eso se conoce como el diseño original. Al inicio, el hombre vivía en el espíritu y no en la carne. Ahora, para que esto suceda, debemos ir a Génesis. Mire esto. Génesis, en griego, significa inicio. En hebreo es bereshit, que significa principio. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Debemos volver a esa imagen que se echó a perder. Porque el texto dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces la tarea nuestra es volver a esa imagen que se echó a perder por el pecado de la humanidad. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ¿en qué? Ojo, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese en el orden de las palabras. En Génesis decía: hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego a nuestra semejanza, imagen y semejanza. Pero aquí Romanos dice semejanza de imagen. ¿Sí ve la diferencia? En Génesis primero está imagen, luego está semejanza, pero ahora en Romanos está primero semejanza y luego imagen. El hombre cambió el orden. Al principio era imagen y semejanza. Ahora es semejanza e imagen. Y lo peor, corruptible. ¿Qué significa imagen? Mire, ¿qué significa imagen? Genes o genética. Por eso es imagen. Viene de genética, de genes. Dios quiere que volvamos al diseño original, a tener los genes de Él, su genética, y a vivir en el Espíritu. Volvamos a Génesis 1, pero ahora vámonos al versículo 28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Muy bien. En el Génesis anterior decía a imagen y semejanza, pero en Romanos dice semejanza de imagen. Cambiaron. Aquí dice Dios, la orden es fructificar y multiplicados. ¿Qué pasa cuando una palabra en la Biblia termina en D, de dedo? A, D, E, D, I, D. ¿Qué significa? ¿Qué es? Es un mandato, una orden. Y aquí, ¿qué dice? Fructificad. O sea, es una orden. Cuando el texto de la Biblia dice id,
Es una orden. Cuando dice amad, es una orden. Esta fue otra instrucción desde el principio al hombre. Primero el fruto y luego la multiplicación. Mire esto. ¿Qué significa la palabra fruto? Discípulos. Discípulos. Porque recuerde que les he dicho que la Biblia es parabólica. ¿Qué significa que la Biblia es parabólica? Que fue escrita en parábolas. Muy bien. ¿Y qué significa que fue escrita en parábolas? Que cada nombre, cada número, cada ciudad o lugar tiene un significado. Y lo hemos visto. Para el mundo hay palabras que significan una cosa, pero para la Biblia es distinto. Entonces, para la Biblia, la palabra fruto significa discípulo. Pero para el mundo la palabra fruto significa alimento. Por eso la Biblia es parabólica. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, no poco. Que llevéis mucho fruto, no dice el que caiga. Y dice, y seáis mis discípulos. De lo que siempre se ha tratado el reino de Dios es de levantar discípulos. De eso se trata la Biblia. De hacer discípulos. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 16, por favor. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué hizo? Lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. En pocas palabras, el hombre en el huerto, aunque era sustentado por Dios, aunque tenía comunión con Dios, Dios le despertaba cada mañana, tenía que trabajar. Tenía que labrar el huerto, cuidarlo. Entonces ese cuentico de que el trabajo no es para mí, no es bíblico. Adán lo tenía todo y aún así el Señor le puso oficio. También le dijo, póngamele el nombre a los animales. ¿Usted se imagina? Eso es un trabajo, no. Labrar el huerto, para los que saben trabajar la tierra del campo, no es fácil. Es completamente difícil. Hay que trabajar, ese es el principio de Dios. Ahora, mire esto. ¿Qué significa la palabra huerto? Palabra. Eso significa la palabra huerto. Palabra. Entonces, la iglesia debe regresar a labrar y guardar el huerto. Es decir, la palabra. Porque eso fue el oficio que Dios le puso al hombre. Labrar el huerto. ¿Y cuál es el oficio que nos pone el Señor a nosotros? Labrar la palabra. Guardarla. Labrarla. El hombre del Génesis vivía en el huerto, es decir, vivía en la palabra. Pero por eso era un ser espiritual, porque vivía de la palabra que salía del Padre. Recordemos que lo único que había en ese huerto eran árboles, el hombre y la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? La palabra. Solo habrían árboles, el hombre y la voz de Dios. ¿Y qué significan los árboles?
Los árboles del huerto del Edén, ¿qué significan? Los libros de la Biblia. Ya se los había enseñado. Los árboles del huerto del Edén significan los libros de la Biblia. Y también significa maestro. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Se imagina qué lindo, no? En cambio uno depende de un despertador. Pi, 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 pi. Y en ese tiempo era el padre. ¡Wow! Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cada mañana al despertar, lo primero que oía el hombre era la voz de Dios, era su palabra. Y durante todo el día tenía comunión con esa voz, porque su voz se paseaba en el huerto, vivía en la palabra y se deleitaba en ella. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mire esto, varón o varona, ¿qué significa la palabra varón? Alguien con elevación, es decir, alguien que tiene revelación de la palabra, alguien que tiene conocimiento, alguien que tiene comunión con Dios. Eso significa varón en la Biblia. Varón en el mundo significa sexo. Sexo masculino. Pero en la Biblia varón significa alguien que conoce a Dios. Varón o varona, alguien que conoce a Dios. Y hombre o mujer en la Biblia es algún impío, pecador. Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, bienaventurado el cristiano que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es consejo de malos? Personas que le dicen cosas Aquel que, lo llevan por el camino. aquellos que nos inducen a hacer lo malo. Ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el cristiano que tampoco estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se han sentado, es decir, con un chismoso. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando cumpla eso, entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y nos gusta es la última parte del verso: todo lo que hace prosperará. Señor, tu palabra dice todo lo que hace prosperará. Sí, estudia mi palabra. Señor, pero mándame una palabra profética. Abra la Biblia. El otro día les enseñé, en Dios no hay atajos. No hay atajos. Es como Él lo diseñó y ya, así se hace. Entonces mire, todo lo que hace prosperará. ¿Sabe qué significa que su hoja no cae? Ese es el resveratrol de nosotros. Uy. ¿No sabe qué es resveratrol? Pastillitas para el rejuvenecimiento, para evitar la vejez. Dice, y su hoja no cae. O sea, no nos vamos a marchitar. Wow. Algunas iglesias ganan mucha gente, mas no dan fruto. Ganan mucha gente, pero no dan fruto, es decir, no tienen discípulos. Por eso debemos volvernos a la palabra para así levantar varones y varonas.
En NBI no buscamos cantidad de personas. Buscamos que las personas que lleguen sanen y estudien la palabra. Génesis 3:18 dice: espinos y cardos te producirá y comerá plantas del campo. La Biblia narra juicios que Dios emite contra el hombre por haber roto el pacto con él. El hombre vivía con un pacto con Dios, pero cuando ese pacto se rompió, Dios emitió juicios. Siempre es así, mi hermano. Por eso la palabra dice que el pecado, es decir, juicios, nos alcanza. La Biblia dice que el pecado alcanza. ¿Cómo nos alcanza? Con juicios. Entonces se aprieta la economía, se vienen enfermedades, empiezan unas situaciones muy complejas. Números 3:23. Mas si así no lo hicieses, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, el juicio por causa del pecado nos alcanza. Ahora, los juicios de Dios son inquebrantables, son inamovibles. Estos juicios se cumplen sí o sí. Génesis 3:18. Génesis 3:18. Los juicios de Dios son inquebrantables, son inamovibles. Esos se cumplen sí o sí. Génesis 3:18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Esa fue la maldición, el juicio. Y usted se da cuenta que para levantarse algo de sustento para la casa hay que darle duro. Por lo menos lo que es legal cuesta. Trabajar legalmente para levantar el sustento de la casa cuesta. Esfuerzo, trabajo arduo, ¿sí o no? Entonces, desde ese tiempo, el hombre se debe esforzar muchísimo para comer, porque está bajo juicio. Pero yo no estuve en el huerto, ¿y por qué a mí me toca? Porque tenemos algo que se llama pecado original. Cuando observamos detenidamente un terreno baldío, usted observa un terreno baldío, se puede ver que por sí solo, de manera natural, este terreno produce espinos y cardos. Solo. ¿Qué significa eso? Que ahí se está ejecutando el juicio de Dios que puso en el huerto del Edén. Haga el ejercicio. Ay, miren, este lote está solo, baldío. Vaya, mire. Ahí aparece lo que se conoce como maleza, ¿no? Espinos, cardos. Ahí está. Ahí está el juicio. El juicio de Dios se puede ver por sí solo. Y ha estado por siglos así. Y escúcheme, seguirá por siglos así. ¿Llegaste cansado a casa de tu trabajo? Gloria a Dios. Uy, pero es que hoy me tocó. Gloria a Dios. No, pero es que vamos a buscar otro trabajito más suave. Dele gracias a Dios por el que tiene. Pero yo tan buena gente y mire cómo me toca de duro. Gloria a Dios. Es así. La tierra está bajo maldición. Pero yo soy creyente. Eso es distinto. Pero la tierra está bajo maldición. ¿Cuándo terminará esa maldición? Cuando el Señor venga a reinar por 1000 años.
Dice que después del arrebatamiento el Señor vendrá con nosotros por 1000 años a reinar acá y restaurará todo. Así dice la palabra. Todo lo restaurará. Pero mientras tanto es así. En el huerto del Edén los animales salvajes no eran salvajes, eran amigos del hombre. Pero cuando el hombre pecó, se rompió esa amistad. Entonces los animales salvajes se convirtieron en ¿qué? En enemigos del hombre. Entonces no se preocupe. ¿Por qué le dije que es distinto? Porque si usted es creyente, fiel y verdadero, aunque esté en un trabajo duro, ahí Dios te prospera y te bendice. Claro que sí. Ahí el Señor te bendice. Pero es que todo el día al sol, el Señor te bendice. Pero es que mire que llegué lleno de tierra y hoy hizo un viento, no. Dele gracias a Dios por el viento. Dele gracias a Dios por la tierra. Y dele gracias a Dios por tu trabajo. No, pero es que yo quisiera un trabajo de oficina con aire acondicionado sin esforzarme. ¿Sí o no? El que trabaja en la oficina también llega agotado mentalmente. Entonces, a donde tú quieras, siempre se necesita de un esfuerzo. Entonces, el Señor nos está diciendo que tenemos que volver a la imagen y semejanza de Génesis. Este programa fue presentado por Cadena NBI.